Y México hizo historia al elegir por primera vez a una mujer como su presidenta. ¿Cuál es su perfil y cuáles serán los desafíos que le esperan a Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña desde Ciudad de México el analista político Jorge Aljovín. Jorge, bienvenido a Frontera Global. Es un gusto estar con ustedes. Partir preguntándote justamente por eso, por los desafíos que en este momento va a tener Claudia Sheinbaum cuando asuma el poder como esta primera mujer presidenta en la historia de México. Efectivamente ha sido una victoria arrolladora por parte del movimiento de la Cuarta Transformación y de Claudia Sheinbaum, teniendo como nota destacada una primera mujer presidenta en nuestra vida republicana aquí en México, y los retos serán enormes para ella. Es lograr una transformación, pero con un sello propio, esto es tener independencia del propio presidente López Obrador, y lo que se demostró el día domingo contra todo pronóstico, no solamente fue una victoria, justamente la presidencia de la República, sino también la mayoría calificada en el Congreso, así como 7 de 9 gubernaturas que estaban en juego y miles de cargos a nivel local. Por lo tanto, se ha iniciado lo que aquí en México se denomina como el Plan C, que es parte de la estrategia del oficialismo, donde la importancia será la prudencia que tenga la doctora Sheinbaum para poder manejar este poder que se ha concentrado en el proyecto de la Cuarta Transformación y lograr cambios, pero con cierta mesura, porque de lo contrario no escuchar a la oposición, aplastarla podría ser un grave error, y por lo tanto creo que el gran reto que tiene es manejar este poder concentrado con enorme prudencia. Jorge, si hablamos, por ejemplo, de temas como la economía o quizás también el tema de la seguridad, que ha sido una de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno mexicano durante estos 6 años, ¿cuáles serían los desafíos que podría enfrentar ella para sus 6 años de gobierno? El principal reto lo tendrá en un tema de seguridad, con que en el sentido de que en México tenemos 180,000 muertos en el último sexenio, hemos tenido una política de abrazos, no balazos, y por lo tanto lo que hemos visto es un recrudecimiento de la propia violencia en nuestro país, y por lo tanto creo que la doctora Sheinbaum ahí tendrá que ajustar las tuercas también en los temas de salud, de educación, pero parece ser que lo que está enfrente es lograr la consolidación de las reformas estructurales del presidente López Obrador. Lo que se ha dicho en los últimos días es justamente que se apuntalará al plan C del presidente López Obrador, y quien está en la mira es el Poder Judicial, donde se propone por parte del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum justamente reformar el Poder Judicial mediante el voto directo y popular de jueces y magistrados. Por lo tanto, será una transformación total de las instituciones en México, y por lo tanto lo que estamos viendo no solamente es una ratificación y un referéndum a favor del mandato de López Obrador, sino también de un proyecto que va más allá, que es la Cuarta Transformación, y ahora encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Preguntarle también por el tema de la economía, porque una vez se confirma su victoria, hay una caída en las bolsas mexicanas, hay también una depreciación del peso mexicano. ¿Cuáles son las panorámicas económicas que ella va a enfrentar en los próximos años y a partir del 1 de octubre? El panorama no se ve nada terso, se ve un tanto gris, sobre todo por el triunfo avasallante que tuvo la doctora Sheinbaum, no solamente en la presidencia, sino que los otros poderes, lo cual ha asustado a los mercados ante una posible concentración del poder. Esto es la anulación de las propias instituciones como las conocemos en nuestra vida republicana, y por lo tanto lo que tendrá que hacer en los próximos días es darle tranquilidad a los mercados, esto es transmitiendo que será un cambio paulatino, con mesura y no con una radicalización como lo ha planteado el presidente López Obrador. Pero parece ser que esto en lo inmediato, en el corto plazo, no será posible, sobre todo porque ya el presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa de que cumplirá con el plan C, sobre todo tomando en cuenta que en el mes de septiembre asumirá los nuevos legisladores, y por lo tanto el presidente tendrá un mes para cumplir con sus promesas de campaña y, por otro lado, terminar su mandato y dejarle el bastón y el mando a Claudia Sheinbaum, y por lo tanto veremos si es capaz de contener esta radicalización de las reformas. De lo contrario, me parece que esto no le gustará para nada a los inversionistas internacionales como mexicanos.
Si hablamos, Jorge, por ejemplo, de la relación que debería tener con Estados Unidos, porque ella va a asumir el poder un mes antes casi de las elecciones en Norteamérica, en donde finalmente podría volver el expresidente Donald Trump al poder. ¿Cómo se ve el perfil de Claudia Sheinbaum para justamente relacionarse con su vecino del norte? Mira, se ve un perfil mucho más conciliador, un perfil que podría transitar con el presidente Donald Trump, pero el gran problema también será uno de los retos es su propio género, ser mujer y poder ponerse de al tú por tú con el presidente Donald Trump o ante este posible triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Y me parece que ese será un reto enorme que tendrá la doctora Sheinbaum, sobre todo en una cultura patriarcal como la mexicana y también la estadounidense, y por lo tanto habrá que decirlo con toda claridad. Esperemos que sea una relación mucho más cordial, mucho más tersa, pero me parece que en el futuro inmediato la propia radicalización de la agenda en Estados Unidos no va a colaborar, sobre todo para que las relaciones sean muy fluidas desde un inicio entre México y Estados Unidos. Hay un tema que quizás es el más crítico entre ambos países y que tiene que ver con la militarización de la frontera. ¿Se espera que haya algún cambio o que México de repente deje de ser ese tercer país al que se mandan los migrantes antes de la solicitud de asilo, al menos en la política de Claudia Sheinbaum, o va a haber una continuidad por el lado de la política de AMLO? No se espera ningún cambio, se espera continuidad, como también se ha anunciado por parte de ambos, tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum. Se insiste con el papel de la Guardia Nacional y la militarización de su mando, sobre todo ante el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Lo que han planteado tanto el bloque oficialista como la virtual presidenta y presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo es continuar con las políticas del presidente López Obrador, no mover ninguna coma y justamente refrendar esa estrategia de seguridad que ahora sí, habrá que decirlo con todas sus letras, con este poder absoluto, concentrado, ahora sí será una responsabilidad entera del gobierno y no del pasado, como se ha venido diciendo en una narrativa por parte del presidente López Obrador. Usted toca un punto fundamental y es justamente esa concentración del poder del partido Morena. ¿Qué es lo que ha hecho que el presidente López Obrador haya consolidado ese liderazgo y haya logrado prácticamente batir en las urnas a los tres principales partidos tradicionales en México? ¿Qué es lo que explica esto? Lo que explica esta situación, este resultado inesperado, es que justamente el presidente López Obrador no solamente estuvo en la boleta electoral, sino que también logró poner en la boleta electoral el rechazo a los partidos tradicionales en nuestro país, y por lo tanto eso le permitió también, con una candidata disciplinada que no se movió en ninguna coma del propio libreto y del discurso del segundo piso de la Cuarta Transformación, logró que la doctora Sheinbaum continuara con esta política y que le hablara a su base de votantes. Por lo tanto, me parece que este será el enorme reto que tendremos en México, esto es la división de poderes, las instituciones como las entendemos, pero parece ser que el mandato ciudadano del día domingo ha sido darle continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación y justamente arrasar con todo lo que se entiende como el pasado y apostarle al voto popular de la elección de nuestras instituciones y darle todo el poder y todo el mando a Morena. Y esto se explica por una sencilla razón. Me parece que el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum han puesto a los grupos desfavorecidos al frente y les hablan y crean una identidad con esos grupos, y por lo tanto existe todavía al día de hoy una enorme polarización en México que me parece que será uno de los grandes temas que tendrá que enfrentar Claudia Sheinbaum, sobre todo cuando se le ha dado algunos tintes o algunas lecturas racistas y clasistas a los resultados electorales en nuestro país, que enfrentan a ricos, a pobres, y al final del día me parece que la palabra clave será la reconciliación en los próximos días y en los próximos años de cara al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El perfil de Claudia Sheinbaum, que además fue la primera alcaldesa en Ciudad de México, tiene claros y oscuros para algunas militantes feministas, por ejemplo. Ella durante toda la campaña se definió a sí misma bajo ese concepto, pero cuando fue alcaldesa fue bastante dura en la represión de esas marchas. ¿Se espera que cambie esa, digamos, esa relación entre los poderes entre ella y estas agrupaciones? Se esperaría que cambie su postura,
pero también habrá que decir que no necesariamente que exista una mujer presidenta significa que hay un impulso de la política de género en nuestro país. Me parece que la propia inercia llevará a la doctora Sheinbaum a cambiar su actitud y a seguir avanzando en estos temas que han sido cruciales en nuestro país. Déjame decirte para la gente en Chile y en Latinoamérica que nuestro país no solamente ha roto los techos de cristal en la presidencia de la República, que al día de hoy tenemos un Congreso presidido en ambas cámaras por mujeres, la Suprema Corte también presidida por una mujer, los órganos electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral, también están encabezados por mujeres. Por lo tanto, aquí en México es tiempo de mujeres, se habla con hechos y será necesario también que la doctora Sheinbaum no se quede simplemente en el discurso, sino que también permite el acceso de las mujeres al poder público, pero lo más importante, la igualdad salarial, la distribución del ingreso, y serán temas enormemente relevantes, pero me parece que también la estructura de Morena, de su partido, le impedirá también con sus aliados lograr estas reformas mucho más de avanzada, mucho más progresistas. Por lo tanto, lo dejaría en compás de espera y le daría el beneficio de la duda a la doctora Sheinbaum, pero lo que parece ser y que ocurrió en la Ciudad de México, pues contrasta con lo que podría ser en la presidencia de la República. Jorge Aljovín, analista político, muchas gracias por este análisis. Un gusto.